I'm insecure what I'm doing. I always thinking maybe I'm wrong. A sus 81, el legendario Julio Iglesias ha cautivado al mundo con su música, su encanto y su increíble carrera que abarca décadas. Pero hoy ha revelado algo que ha dejado a sus fans de todo el mundo en completo shock. Se trata de una confesión que todos sospechábamos, pero que nunca pensamos que realmente admitiría. ¿De qué podría tratarse? ¿De su música? ¿De sus relaciones? ¿O quizá de algo aún más profundo? Antes de sumergirnos en esta emotiva revelación, te planteamos una pregunta. ¿Te ha inspirado alguna vez la música de Julio Iglesias? Escribe 1 para sí o 0 para no en los comentarios de abajo. El principio. Para desvelar todos los secretos que rodean a Julio Iglesias, es necesario viajar en el tiempo, hasta sus años de juventud y el inicio de su carrera profesional. Solo a través de la investigación de estos orígenes podremos comprender verdaderamente los fundamentos y las realidades más profundas que han moldeado su extraordinaria existencia. Es imposible que comprendamos la genuina naturaleza del mito si no tenemos esta perspectiva. Desgraciadamente, Julio Iglesias pudo vivir estos increíbles acontecimientos. Imagina que eres joven, físicamente fuerte y lleno de vida, y que tienes por delante una prometedora carrera en el mundo del deporte profesional. Cuando Julio Iglesias crecía a principios de los 1960, esta era su vida cotidiana. El Real Madrid tenía un portero ambicioso y todo parecía ir por buen camino. Una noche de 1963, las cosas cambiaron de rumbo. Tras asistir a una fiesta estridente, Julio acompañaba a sus compañeros en el viaje de vuelta a Madrid cuando se descubrió un error mortal. Tomaron una curva cerrada a una velocidad peligrosamente alta, más de 160 km/h. En una fracción de segundo, el conductor fue incapaz de mantener el control del vehículo, y el suceso posterior fue poco menos que trágico. A raíz del accidente, Julio sufrió graves lesiones en la parte inferior de la columna vertebral. Los médicos le dieron un pronóstico pesimista, a pesar de que tenían grandes esperanzas de que se recuperara de su parálisis temporal. Opinaban que nunca volvería a caminar. El joven, que estaba lleno de vida y atletismo, se vio de repente obligado a confinarse en una silla de ruedas. Imagínese lo devastador que sería saber que sus esperanzas de tener una carrera exitosa en el fútbol se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esta no es la conclusión misma de la narrativa de Julio. Hubo un suceso milagroso que tuvo lugar a lo largo de sus 3 años de recuperación. Eladio Magdaleno, un amable enfermero, vio el estado de desesperanza del joven y acabó regalándole una guitarra. Lo que parecía un acto sencillo resultó ser un importante punto de inflexión en mi vida. En el proceso de recuperar el control de sus manos, Julio empezó a tocar la guitarra, y fue en ese momento cuando encontró una habilidad y una pasión por la música que determinarían su destino. Este instrumento se convirtió en su ancla de salvación, un nuevo camino que convirtió su desesperanza en optimismo y le alejó del campo de fútbol para llevarle a otra línea de trabajo totalmente distinta. No solo descubrió un medio para curarse, sino también una forma de revivir a través de la música. Tras la catástrofe, la vida de Julio siguió llena de calamidades y desgracias. Al cabo de unos años, cuando su carrera musical empezaba a despegar, sufrió un nuevo revés. Julio Iglesias Puga, el padre del individuo en cuestión, fue secuestrado por el movimiento separatista vasco conocido como ETA a principios del 1980. No fue solo un encuentro aterrador, sino profundamente doloroso. En los Estados Unidos de América, el Dr. Iglesias permaneció cautivo durante un mes en una habitación estrecha y oscura a manos de sus captores, que a diario proferían graves amenazas contra su vida.
fue una pesadilla que Julio nunca había vivido y que no se parecía a nada por lo que hubiera pasado antes. Era intolerable ser consciente de que su padre se encontraba en un estado de miedo extremo, con la perspectiva muy real de que ninguno de los dos viviría. El peso psicológico era grande no solo para Julio, sino para toda su familia. Cada día esperaban un milagro, una resolución que les devolviera al padre, sano y salvo. Su calvario terminó cuando la policía consiguió salvar al doctor Iglesias sin pagar rescate, pero las cicatrices eran profundas. El secuestro lo cambió todo. Julio, consciente de la gravedad de la situación, tomó medidas para proteger a sus hijos y decidió enviar a su hijo Enrique a Miami, con la esperanza de que la distancia le protegiera de peligros similares. Esta decisión, nacida del amor y del miedo, es un testimonio de las dolorosas medidas que Julio tuvo que tomar para proteger a su familia tras este traumático suceso. Nacido en un mundo de privilegios y oportunidades, Julio José Iglesias de la Cueva entró en escena el 23 de septiembre, 1943, en Madrid, España. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, era un ginecólogo de primera fila y muy respetado en España. Esta influencia hizo que los primeros años de Julio estuvieran llenos de estructura y que se depositaran en él grandes expectativas desde el principio. Su madre, María del Rosario de la Cueva y Periñat, añadió una rica dimensión cultural a su vida con su heterogénea herencia familiar. A través de ella, Julio heredó una mezcla de raíces gallegas y andaluzas, con trazas de Puerto Rico y Cuba, añadiendo una emocionante mezcla a su identidad española. Este trasfondo multicultural habría reflejado sutilmente la perspectiva y profundidad que más tarde definiría su música. Al crecer, la familia de Julio le hizo entender claramente que tendría que seguir un camino responsable y a menudo sintió de su padre la importancia de emprender una verdadera carrera, algo estable y respetable. Esta influencia fue lo suficientemente fuerte como para llevarle a la carrera de Derecho, tanto que finalmente se matriculó en la Universidad de Madrid para estudiar Derecho. Pero incluso cuando se dedicaba a los libros, la verdadera pasión de Julio estaba en otra parte, en el campo de fútbol. Su atletismo natural y su determinación le llevaron a formar parte del equipo juvenil, reserva del Real Madrid como portero. No se trataba de una afición secundaria, sino que demostró verdadera promesa y dedicación, llegando a jugar con el Real Madrid Castilla en Segunda División. Para cualquiera que se fijara en él en aquel momento, Julio Iglesias parecía un hombre en el buen camino para una vida de éxito, tanto en la abogacía como en el deporte profesional. Los médicos tenían pocas esperanzas de curación. Para un joven que soñaba con convertirse en un gran atleta, la noticia fue impactante. Estaba paralizado, no podía moverse libremente y, según los expertos médicos, probablemente nunca volvería a caminar. Confinado a una silla de ruedas y aislado de su vida anterior, Julio se enfrentaba a un futuro incierto. Parecía que todo por lo que había trabajado, su identidad deportiva e incluso la comodidad de una trayectoria profesional estable, le había sido arrebatado en un instante. Pero en esta oscuridad, Julio acabaría encontrando una nueva luz, un camino que no había planeado, pero que al final le llevaría a convertirse en uno de los músicos más queridos de su generación. La convalecencia de Julio fue larga y dolorosa, y duró 3 años. Durante este periodo, su moral estaba baja, sus días estaban llenos de frustración, y a menudo se preguntaba si la vida volvería a ser normal. Sin embargo, durante este difícil periodo, ocurrió algo milagroso. Un enfermero llamado Eladio Magdaleno se dio cuenta de la angustia del joven y, tal vez intuyendo su necesidad de alivio, le trajo una guitarra. Al principio, Julio no tenía ni idea de que este instrumento cambiaría su vida.
La guitarra era simplemente una forma de pasar el tiempo y recuperar fuerza y coordinación en las manos, pero poco a poco, a medida que aprendía a tocar, empezó a conectar con la música de una forma que nunca antes había experimentado. Con su nueva guitarra en la mano, Julio empezó a explorar su lado creativo, descubriendo un talento musical latente. Empezó a escribir canciones, expresando a través de las letras las emociones que no podía transmitir solo con palabras. Pasaba gran parte de su tiempo en las playas de Torremolinos con su padre, que apoyaba la nueva pasión de su hijo. Esos momentos de tranquilidad y reflexión junto al mar permitieron a Julio conectar profundamente consigo mismo y con su música. Este período de autodescubrimiento se convirtió en la base de su futura carrera. De las cenizas de su sueño, surgió un joven con un propósito renovado. Hacia el final de los 1960, Julio estaba listo para mostrar al mundo lo que había descubierto en su interior. En 1968, dio un paso audaz al participar en el Festival de la Canción de Benidorm, un certamen que había lanzado a muchos artistas en España. Allí interpretó La vida sigue igual, la vita continua come al solito, una canción que resonó en el público no solo por su melodía, sino también por la cruda emoción que la animaba. Su actuación ganó el festival, marcando el inicio de su carrera en la música. Esta victoria no lo marcó solo como un cantante a tener en cuenta, sino que lo afirmó como un joven artista con una historia de resiliencia y pasión. Tras la victoria, Julio firmó su primer contrato discográfico con Discos Colombia y lanzó su álbum de debut, Yo Canto, en 1969. El éxito del álbum fue un testimonio de su talento y carisma, llegando a un público mucho más allá de las fronteras de España. La música de Julio no estaba hecha solo de melodías pegadizas, estaba llena de alma, reflejando su camino de superación de inmensas luchas personales. Otro hito llegó en 1970, cuando representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción Gwendolyn. Aunque no ganó, su actuación dejó huella en Europa y le abrió las puertas del éxito internacional. Conocido por su encanto y su talento, también sorprendía por su extrañeza. Su forma de abordar los rituales previos al espectáculo no era más que convencional. De joven, creía firmemente que no podía subir al escenario si antes no había hecho el amor. Sí, sentía que una conexión de ese tipo alimentaba de algún modo su espíritu, le daba un tipo de seguridad única que ningún ejercicio de calentamiento podía ofrecerle, y por extraño que parezca, formaba parte de su rutina previa al espectáculo. Además de esto, Julio tenía otra serie de supersticiones. Si alguien volcaba la sal en la mesa del almuerzo, se marchaba inmediatamente, desconfiando de cualquier posible desgracia que pudiera haber traído. Y a diferencia de muchos famosos, tenía otra singular convicción. Evitaba comprar agua de colonia y se comprometía a no traer nunca muchas. Estas peculiaridades revelan un lado de Julio supersticioso y ligado a las costumbres, que añade capas a su mayor personalidad de la vida. Cada uno de estos pequeños rituales le daba la sensación de seguridad que necesitaba, una especie de ancla en un mundo impredecible. Incluso cuando se vio obligado a sentarse en una silla de ruedas, demostró una voluntad de hierro que sorprendió incluso a sus médicos. Decidido a recuperar fuerzas, pasaba largas horas en las playas de Torremolinos con su padre, encontrando consuelo en el sonido de las olas y el mar abierto. Fue durante estos meses de lenta recuperación cuando encontró un nuevo propósito. Aprendiendo a tocar la guitarra, canalizó su energía en la música, escribiendo canciones que pronto le catapultarían hacia la celebridad. Una de sus primeras piezas fue La vida sigue igual, un título que captaba perfectamente su nueva perspectiva. Este himno a la resiliencia se convirtió más tarde en su primer éxito.
marcando el inicio de su inesperada carrera en la música. La historia de cómo Julio descubrió su vocación musical es a la vez conmovedora y humilde. Durante su estancia en el hospital, mientras intentaba recuperar el control de su cuerpo, un enfermero llamado Eladio Magdaleno le regaló una guitarra. Este sencillo regalo se convirtió en el ancla de salvación de Julio, su forma de canalizar la frustración y encontrar un nuevo ritmo de vida. Al principio, la guitarra era simplemente una herramienta para la destreza de las manos, una forma de mantener los dedos activos y la mente ocupada. Pero cuando empezó a tocar canciones en la radio, descubrió una nueva pasión. No se limitaba a escuchar música, sino que se convertía en parte de ella. Talento inesperado. Al principio, los padres de Julio, incluido él mismo, se mostraron escépticos ante este nuevo interés. Siempre le habían imaginado como abogado o deportista, no como músico. Pero un día un vecino le oyó cantar y comentó su talento, confirmando lo que Julio había empezado a sentir, que quizá tenía algo especial. Sus padres empezaron a ablandarse y con el tiempo abrazaron ese talento inesperado. Ese simple gesto de regalar una guitarra a un joven que sentía sus sueños hechos, realidad, sentó las bases para que Julio encontrara su verdadera vocación. El primer gran concierto de Julio, el que lanzaría oficialmente su carrera, se produjo por pura casualidad y en circunstancias poco habituales. Julio se enteró de que el cantante que tenía previsto actuar en el célebre Festival de la Canción de Benidorm en 1968 había contraído hepatitis y no podía realizar la actuación. Esta noticia llegó solo 3 noches antes del festival. Como la discográfica disponía de un tiempo limitado para encontrar un sustituto adecuado, le pidieron a Julio que acudiera. Por otro lado, le instaron a que actuara con su canción, a pesar de que estaba nervioso y no se sentía preparado. El hecho de que todo llegara a su fin en esa plataforma fue un giro del destino ridículamente divertido. Julio, ansioso pero decidido, ofreció una actuación en la que volcó su corazón en cada palabra que dijo. Su actuación causó una profunda impresión en el público, y no solo ganó el concurso, sino que también se aseguró un puesto en el mundo de la música. A pesar de que esta afortunada actuación no fue solo un triunfo, también fue el comienzo de un camino que le habría llevado a la popularidad en todo el mundo. Fue como si el destino se hubiera dispuesto de tal manera que se vio empujado a la fama justo en el momento en que más lo necesitaba. A pesar del éxito y la popularidad que siguieron, Julio nunca olvidó una promesa que le hizo a su padre. Incluso después de alcanzar objetivos con los que la mayoría de la gente solo puede soñar, se mantuvo fiel a la promesa que había hecho cuando era joven. Su padre siempre había hecho mucho hincapié en la importancia de la educación y siempre había querido que su hijo completara sus estudios de Derecho. Dichos estudios tuvieron que ser aparcados porque Julio era incapaz de hacer frente al estrés que se estaba produciendo en su carrera musical. Por otro lado, nunca renunció del todo al concepto, ya que era consciente de que era algo que preocupaba mucho a su padre. Para cumplir su promesa, regresó a la universidad 35 años después de haber terminado sus estudios en ella. El hecho de que pudiera terminar su carrera en la Universidad de Madrid fue algo más que un mero logro académico. Fue también un éxito personal que se convirtió en una demostración de su amor y respeto por su padre. El hecho de que el padre de Julio pudiera presenciar a su hijo caminar por el escenario, a la edad de 84 años, fue un resultado que reveló mucho sobre el compromiso de Julio con su familia y su deseo de seguir su promesa, independientemente del tiempo que le llevara. Fue con Isabel Preisler, una dama cuyo aplomo y desenvoltura estaban a la altura de su magnetismo, con quien Julio Iglesias contrajo matrimonio por primera vez. Lo hicieron el 29 de enero de 1971
una boda que simbolizó la unión de dos miembros de la sociedad española muy conocidos por sus aportaciones. Miembro de la acaudalada familia filipina Pérez de Tagle, Isabel era una conocida presentadora de televisión y miembro de las altas esferas de la sociedad. Su atractivo, elegancia e inteligencia llamaron la atención del joven y prometedor Iglesias, y su matrimonio se convirtió en objeto de curiosidad pública casi inmediatamente después de celebrarse. Eran la representación de una historia de amor, a la vez que un signo de ostentación y sofisticación cuando estaban juntos. Fruto de su matrimonio nacieron 3 hijos, cada uno de los cuales habría crecido para continuar la herencia de Iglesias a su manera. Vida privada. Su primer hijo, Chabeli, nació el 3 de septiembre de 1971. Fue su primera hija. Chabeli, que fue su madre, llegó a ser periodista y miembro de la alta sociedad, todo ello mientras seguía su ruta a la luz pública. Posteriormente, el 25 de febrero de 1973, vino al mundo Julio Jr. Con una pasión natural por la música, comenzó su carrera como vocalista, siguiendo los pasos de su padre, que también era un músico dotado. El 8 de mayo de 1975, vino al mundo Enrique. Es posible que Enrique hubiera alcanzado la fama internacional como cantante a tiempo completo, lo que habría dado lugar a que su carrera fuera una sensación mundial. El legado de Julio Iglesias se vio reforzado con el nacimiento de sus 3 hijos, cada uno de los cuales adquirió un poco de la brillantez, el carisma y la tenacidad heredados de su padre. Por otro lado, al igual que muchas otras parejas de alto nivel, el matrimonio de Julio e Isabel tuvo que hacer frente a dificultades. Su estilo de vida, lleno de obligaciones sociales, peticiones de ascenso laboral y atención continua por parte de los medios de comunicación, tuvo un coste. Tras 8 años de matrimonio, Julio e Isabel tomaron la decisión de separarse, lo que les llevó a divorciarse en 1979. El matrimonio fue declarado nulo por la Iglesia Católica en 1980, poniendo fin oficialmente a su unión. Aunque ya no estaban casados, los años que pasaron juntos marcaron la vida de Julio, tanto emocional como profesionalmente, y siguieron criando a sus hijos, todos los cuales llegaron a ser grandes figuras por derecho propio. Fue cuando Julio conoció a Miranda Reinsburger, una modelo holandesa, cuando decidió casarse por segunda vez. Miranda Reinsburger no solo se convertiría en su esposa, sino también en su fuerza de apoyo. Mientras estaban alejados del bullicio de la vida nocturna europea o de los locales de música, su historia comenzó en un escenario muy diferente. En el año 1990, tuvieron su primer encuentro en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia. Este encuentro tendría un impacto significativo en las demás experiencias vitales de Julio. Por aquel entonces, Miranda trabajaba como modelo, y los dos estrecharon lazos casi al instante. Julio le extendió una invitación para participar en su espectáculo después de que tuvieran su encuentro inicial. Era imposible negar la chispa que existía entre ellos. Era una conexión que ni el tiempo ni la distancia podrían atenuar jamás. Mientras Julio atravesaba un momento difícil en su vida, Miranda viajó a Miami para visitarlo. En un principio buscaba su compañía, pero nunca lo abandonó cuando volvieron a encontrarse. Julio atribuye a Miranda el mérito de haber alterado su vida por el profundo impacto que su presencia tuvo en él, tanto que se lo atribuye a Miranda. Cuando recordaba su relación, comentó en una ocasión: «Cuando conocí a Miranda, yo estaba un poco loco y no era fácil entenderme, pero ella me cambió con amor. Gracias a ese amor, se convirtió en una persona más equilibrada, centrada y con los pies en la tierra, con una perspectiva más anclada en la realidad,
Su relación era de compañerismo, y Miranda se convirtió en una influencia constante y tranquilizadora para los Iglesias, propensos por lo demás a una inquietud excesiva. Durante 20 años compartieron un hogar, un vínculo que se fortaleció por el respeto y la comprensión mutuos que compartían. Julio y Miranda tomaron la decisión de casarse el 26 de agosto, a pesar de que ya llevaban 20 años formando parte el uno del otro en sus vidas, sus amores y sus familias. Una pequeña capilla de Marbella, España, sirvió de escenario para la boda, que fue un acontecimiento profundamente personal. Un amor que ya había superado la prueba del tiempo se reflejó en la naturaleza discreta de la ceremonia, que enfatizó la conexión profunda y genuina que existía entre ellos. Celebrando la relación que había traído alegría y estabilidad a la vida de Julio, la boda fue un evento privado al que asistieron amigos cercanos y socios de la familia. Había una familia maravillosa, formada por 5 hijos que se criaron juntos, y cada uno de ellos contribuyó al disfrute y la satisfacción de su vida. Primero, el 7 de septiembre de 1997, dieron la bienvenida a su primer hijo, Miguel Alejandro. Después, el 3 de abril de 1999, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Rodrigo. Los siguientes en nacer fueron 2 gemelos idénticos llamados Cristina y Victoria, que nacieron el 1 de mayo de 1997, y Guillermo, que nació el 5 de mayo de 1999, La presencia de estos pequeños proporcionaba a Julio una sensación de felicidad y ternura, 2 cosas que le gustaban mucho: la capacidad de experimentar la paternidad de una manera nueva y nutritiva, así como una causa más profunda para apreciar los momentos más tranquilos de la vida, fueron todas las cosas que descubrió como resultado de sus interacciones con ellas. Para Julio, el impacto de Miranda se extendió mucho más allá del ámbito de la compañía. Le aportó una sensación de seguridad y tranquilidad de las que había carecido en sus años de juventud. Julio no solo descubrió el amor con ella, sino que también descubrió una profunda sensación de satisfacción. Ella fue el motor de su vida, una persona a la que se refería como su roca, que le ayudó a lograr el equilibrio en el exigente mundo de la fama y el dinero. Un desacuerdo sobre la paternidad que comenzó a principios de 1990 es el objeto de una de las dificultades legales más prolongadas y conocidas de las que ha tenido que defenderse Julio Iglesias. En 2019, un juzgado de Valencia dictó la sentencia de que Iglesias era el padre biológico de Javier Sánchez, que es hijo de la bailarina portuguesa María Edith Santos. Esta decisión se produjo más de 30 años después de la primera sentencia. Según Santos, su hijo fue concebido durante una breve relación que mantuvo con Iglesias en el año 1975, Iglesias siempre negó ser el padre de Sánchez y se negó a someterse a una prueba de ADN durante toda la contienda judicial, a pesar de que presentó alegaciones. Cuando el equipo legal de Sánchez logró obtener muestras de ADN que no eran convencionales, la demanda, que se había iniciado en 1992, dio un giro inesperado. Durante su estancia en Miami, Julio Iglesias Jr., el conocido hijo de Julio, se dejó una botella de agua que el equipo de Sánchez utilizó para realizar una prueba de ADN. Las conclusiones habrían servido de apoyo a la petición de Sánchez, lo que habría añadido gasolina al fuego y reavivado el interés de la opinión pública. Iglesias y su equipo jurídico, en cambio, se mantuvieron inamovibles en su postura, argumentando en contra de los hechos y compitiendo entre sí en los tribunales. Las afirmaciones de Sánchez fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de España en 2021, que se puso de parte de Iglesias y condenó a Sánchez a pagar sus costas judiciales. Este veredicto fue un momento trascendental para Iglesias,
ya que puso fin a un capítulo de su vida que se había visto empañado por la negatividad durante muchos años. A pesar de la decisión tomada por el tribunal, el caso sigue siendo un testimonio de las dificultades que tuvo Iglesias al intentar encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida pública. Como es el caso de muchas otras personas famosas, Iglesias tuvo que lidiar con relaciones familiares que no siempre fueron armoniosas. La relación entre él y su hijo Enrique, músico de éxito, estuvo marcada tanto por el distanciamiento como por la reconciliación. Mientras Enrique debutaba en la industria musical, tomó la decisión de seguir su carrera por su cuenta, sin depender de la popularidad que había alcanzado su padre. Esta elección, aunque noble, dio lugar a un periodo de tiempo en el que estuvieron separados el uno del otro. Los dos no se comunicaron durante casi 10 años, durante los cuales Enrique optó por concentrarse en construir su profesión desde los cimientos, con la intención de establecer su propia identidad. Aunque Enrique, que había logrado un gran éxito gracias a esta elección, pudo cosechar los beneficios de la misma, provocó tensiones entre padre e hijo. A pesar de que a Julio, que siempre se había sentido orgulloso de su familia, le costó aceptar la distancia entre ambos, su conexión ha mejorado en el transcurso de los últimos años. Según Enrique, hace poco tuvieron una charla que fue muy agradable y les reconfortó a ambos. Desde entonces, Julio ha asumido plenamente su papel de padre y abuelo. Ha reavivado su relación con Enrique y participa activamente en la vida de sus nietos. Los lazos familiares han demostrado ser resistentes, lo que demuestra que el vínculo entre ellos se ha fortalecido con el tiempo, a pesar de la difícil época que atravesaron. Patrimonio neto. La cantidad estimada de su patrimonio neto ronda los $600 millones, según diversas fuentes. Esta notable fortuna es el producto de décadas de compromiso con su arte, así como de prudentes decisiones empresariales que han contribuido en gran medida a su riqueza. El camino que ha llevado a Iglesias a alcanzar este nivel de éxito financiero ha estado pavimentado por una combinación de ventas de discos, lucrativos activos inmobiliarios y diversos negocios. Iglesias es sin duda uno de los músicos más exitosos de la historia de la música, habiendo vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Ha sido capaz de generar dinero con la venta de discos, servicios de streaming y actuaciones en directo gracias a que su música ha calado en millones de personas en todo el continente. Sin embargo, Iglesias no se ha limitado al ámbito de la música, también ha ampliado su cartera financiera invirtiendo en propiedades de alto valor y en negocios que han dado sus frutos a lo largo de su carrera. Sus propiedades inmobiliarias, valoradas entre 150 y 200 millones de dólares, son la fuente de una parte considerable de su riqueza. Un ejemplo de una de sus propiedades es Indian Creek Island, cerca de Miami, conocida como el búnker del multimillonario. Sus activos incluyen casas de lujo, en lugares exclusivos. Las propiedades de Iglesias no solo son valiosas, sino que también están situadas en zonas muy deseables, lo que las convierte en activos de alta calidad que siguen revalorizándose con el paso del tiempo. La riqueza que posee Iglesias se ve reforzada por el hecho de que está involucrado en importantes proyectos empresariales. Su propiedad del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la República Dominicana, es uno de sus activos más importantes. Este proyecto ejemplifica la apuesta estratégica que tiene en el mundo empresarial. Debido al hecho de que es uno de los aeropuertos más utilizados en el Caribe, este aeropuerto es una excelente oportunidad de inversión. Además del aeropuerto, Iglesias ha realizado inversiones en varios complejos hoteleros y proyectos turísticos en la República Dominicana, lo que le ha permitido diversificar aún más las fuentes de sus ingresos. Su amor por el Caribe se manifiesta en su afán por apoyar e invertir en el sector turístico, que se pone de manifiesto con estas actividades, que no solo aumentan su patrimonio neto,
sino que ponen de relieve su entusiasmo al hacerlo. Los logros financieros que Iglesias ha conseguido son tan asombrosos como los reconocimientos artísticos que ha recibido. Se ha distinguido por ser uno de los 10 primeros vendedores de discos de la historia de la música, un hito que le sitúa entre los músicos más exitosos de todos los tiempos. Más de 2.600 discos de oro y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana son algunos de los galardones que le han reportado sus álbumes. Julio Iglesias nos ha mostrado la belleza de la vulnerabilidad y el poder de la música. Su confesión nos recuerda a todos que incluso las leyendas son humanas. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de esta revelación? ¿Ha cambiado tu forma de ver a Julio y su increíble trayectoria? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Y como siempre, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más historias sobre tus iconos favoritos.